El Evangelio y el Nuevo Pacto. Ese va a ser el tema del estudio de hoy. Y a manera de pregunta, ¿qué pertenece al Nuevo Pacto? Bueno, todo lo que sea de la cruz en adelante, incluyendo muerte y resurrección de Jesús. Pastor, pero mi Biblia dice allí Nuevo Pacto o Nuevo Testamento antes de la cruz. Bueno, antes de buscar la escritura para poderte enseñar de que la persona que tradujo la Biblia al español pues cometió un error en poner allí Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, porque en realidad el testamento y el pacto son dos cosas diferentes. Pero te voy a mostrar por las escrituras de que el Nuevo Testamento no comienza allí después de Malaquías, antes de Mateo. Pero antes de buscar esa escritura, de hecho puedes ir buscándola. Hebreos capítulo 9. Pero déjeme decirle algo. Nuestra congregación tenía un programa radial en una emisora cristiana aquí en Ocala y había un hermano que ayudaba ahí en la emisora y una vez me dijo, hermano, usted es bastante popular aquí en la emisora. Y claro, yo entendí por qué lo decía. Porque la mayoría de los hermanos, no solamente que ayudaban ahí en la emisora, de otras congregaciones, pues no estaban de acuerdo con las enseñanzas que yo traía. Y yo entendía y entiendo, sigo entendiendo el por qué. Porque ellos nunca escucharon, ellos nunca indagaron, ellos nunca trazaron bien las escrituras. Pero para eso estamos nosotros aquí, para poder mostrar no solamente de que ellos estaban equivocados y yo estaba en lo correcto, porque ese no es el punto, ¿no? El punto es que la palabra, la poderosa palabra del Señor, como siempre digo, sea la que nos dirija y nos enseñe toda la verdad. Y vuelvo y repito, para ellos era extraña porque ellos no la conocían. Pero bueno, para eso vamos a desarrollar este tema. Hebreo, capítulo 9, como les decía, versículo 15 en adelante, dice así. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, escuche, allí donde pusieron su hojita, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Escuche bien, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y antes de la cruz, pues el testador estaba vivo. Jesús no había muerto todavía. Por consiguiente, es incorrecto decir que el Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque lo que estamos viendo es de que el testador estaba vivo todavía en los 4 evangelios.
Ahora, para ir entendiendo mejor este tema, qué fue lo que pasó después de la cruz y antes de la cruz, porque es necesario que tú entiendas esto al pie de la letra, porque de esta manera tú vas a poder aplicarte los escritos apostólicos, los escritos de la gracia, y no los escritos del Viejo Testamento o del Viejo Pacto. De la cruz hacia atrás pertenece al Viejo Pacto. Escuche, incluyendo la vida y el ministerio de Jesús. Los 4 evangelios, de hecho, no son 4. Fueron 4 las personas que lo escribieron, pero es un solo evangelio. De hecho, déjame decirte, nadie se va a salvar estudiando los 4 evangelios. No, porque allí no hay salvación. Esto no tiene que ver con el empujón que te dieron allí para que pasaras al frente para recibir salvación. No. Si no oyes el evangelio, escucha el evangelio. El evangelio que trajeron los apóstoles. El evangelio de la gracia. El evangelio del nuevo pacto. Y además eres tocado, redarguido por el Espíritu de Dios. Tú no puedes ser salvo. Esto no es por empujón. No. Mira, Romanos, capítulo 10. Muévete conmigo un momento aquí. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, no por el empujón. Y el oír, no a tu familiar que te dijo, pasa para que reciba, no. El oír la palabra de Dios. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, no se refiere a que te estén predicando los 4 evangelios. No. La gracia de Dios, esa dádiva de Dios, ese favor inmerecido que Dios te otorga, se activa cuando tú escuchas la palabra de Dios y crees en ella, crees en el evangelio. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, escuche bien, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Escúcheme, porque el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Una vez que tú oigas la palabra, pues entonces ahí mismo el Espíritu Santo te va a convencer de que tú eres un pecador y que tú necesitas un Salvador. Y en ese momento, cuando tú crees en ese evangelio, en esa palabra que se te predicó, no en los escritos de los 4 evangelios, independientemente de que hay muchas escrituras que mencionan la venida de Salvador. Pero tú tienes que escuchar el evangelio de la gracia, el evangelio que trajeron los apóstoles. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios te toca y tú decides con tu libre albedrío si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador o no.
Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Muévete un momento conmigo ahí. En él, hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído, escucha bien, no habiendo sido empujado, no, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, no los evangelios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y quiénes trajeron el evangelio? Los apóstoles. Antes de la cruz, te repito, no existía el evangelio. Las buenas nuevas, que eso es lo que quiere decir evangelio, las buenas nuevas llegaron con la resurrección de Jesucristo. Y claro, existían estos 4 evangelios, pero esos no eran el evangelio. Entonces, para entrar en contexto y hacer una separación, déjeme enseñarle algo más. Lo primero que debemos saber es que habían 2 apostolados. Uno para los judíos y otro para los gentiles. Escuche lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Muévete un momento conmigo a Gálatas, capítulo 2. Versículo 7. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en el apostolado a los gentiles. Y a reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Entonces, los apóstoles para los judíos, Pablo para los gentiles. Y esto no quiere decir, déjeme aclararle, que usted no puede leer a los apóstoles, sino que tenga en cuenta que a la persona que el Señor dejó para nosotros fue a Pablo. Porque con los 12 se va a encontrar algunas veces casos contrarios al evangelio. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 1. Porque a pesar de que los apóstoles fueron los que trajeron el evangelio junto con Pablo, el evangelio de la gracia, no los 4 evangelios, pues usted tiene que tener en cuenta estos 2 apostolados. Porque mire, aquí le traigo un ejemplo para que usted aprenda a mirar, a indagar y poder separar una cosa de la otra. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuche, a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no pueden ser salvos. Escuche bien. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, escucha, estos fariseos se habían convertido al Señor, ya eran parte de la iglesia, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Pase al versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y ahogados de sangre. Escuche, porque este es un pasaje donde nosotros podemos ver cómo funcionaban estos dos apostolados. Mire, búsquese una escritura más. Mateo 10:1. Dice, entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, a partir del versículo 2 hasta el versículo 4, el Señor empieza a nombrar aquí los nombres de estos 12 discípulos. Y en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escuche, porque esta parte es la más importante, para que usted comprenda estos dos apostolados y cuál era el propósito de Jesús para con los judíos. Por camino de gentiles no vaya, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, el evangelio del reino para ellos, para los judíos. Otro pasaje, Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuche, el ministerio de Jesús fue con ellos, los judíos, no con la iglesia. No existía la iglesia. ¿Y qué trajo Jesús al pueblo judío?
antes de la cruz. Bueno, aquí lo estamos viendo. El evangelio del reino. ¿Y qué trajeron los apóstoles y Pablo? El evangelio de la gracia. ¿Y qué le enseñó Jesús a los 12? Mira, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de la cruz no había gracia, estaba vigente la ley. Usted se lee Gálatas 4:4 y usted va a ver que Jesús vivió, no solamente vivió bajo la ley, sino que la cumplió. Antes de la cruz, vuelvo y repito, no existía la iglesia, no habían cristianos. Usted no va a encontrar en los 4 evangelios la palabra iglesia. Por eso usted tiene que tener cuidado al querer aplicarle a la iglesia la mayoría de los escritos antes de la cruz. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escuche, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda se escribió para la iglesia. Pastor, pero Jesús dijo allí en los 4 evangelios que estos siempre iban a estar vigentes. Bueno, eso fue lo que trató un pastor un día, un pastor que iba a esta emisora. Cuando yo hice un estudio hablando de estos 2 pactos, no era este estudio, pero era otro que hablaba de los 2 pactos. Y entonces él quiso decir que no había ninguna diferencia y que los escritos de los evangelios, incluyendo la ley, iban a estar vigentes siempre, sacando de contexto a esta escritura que vamos a leer ahora. Mateo 5:17. Repito, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, te pregunto, ¿cumplió Cristo la ley? Pues claro que sí, todo fue cumplido por él. Pero mira lo que dice aquí Gálatas. Muévete un momento conmigo a Gálatas, capítulo 3. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por eso es que en los 4 evangelios no existe la justificación, no existe la salvación, porque estaba vigente la ley y nadie pudo cumplirla. Es evidente, porque justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? ¿En la ley? No. La fe en el evangelio de la gracia. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Mi esposa asistía a una iglesia aquí en Ocala
Y una vez vino un pastor invitado a predicar y había una hermana que tenía un impedimento en una de sus piernas y tenía una de estas más grande que la otra. Y este pastor le empezó a jalar la pierna y a declarar sanidad y a reprender. Y yo te declaro sana y tu pierna crece ahora en el nombre de Jesús. Te reprendo, espíritu de enfermedad. Y bueno, para no seguirle diciendo todas las cosas que hizo y dijo este predicador, nada pasó. ¿Por qué? Porque están cogiendo como ejemplo un relato que pasó bajo el ministerio de Jesús, antes de la cruz. Lamentablemente, los cristianos que escuchan las predicaciones del viejo pacto no aprenden nada. Siempre están en lo mismo, copiando los milagros y las bendiciones que habían antes de la cruz. Si usted le quita esto a las iglesias hoy en día, la mayoría tienen que cerrar. Todos los sermones, todas las predicaciones son del viejo pacto. ¿Cuándo usted ha visto un apóstol reprendiendo, declarando, yo te declaro sano en el nombre de Jesús? En ningún momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos aplicarnos los escritos de los apóstoles y los de Pablo. Todo aquello que vaya de acuerdo a la gracia y el nuevo pacto que Cristo hizo con su Padre para la iglesia. Como por ejemplo, vamos a leer un escrito que están en los 4 evangelios, pero que pertenecen a la gracia, pertenecen a lo que Cristo le enseñó a ellos que iban a hacer a la hora de fundar la iglesia. O sea que podemos decir que este escrito pertenece al nuevo pacto, independientemente de que está escrito en los evangelios. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un escrito, vuelvo y repito, que está en los evangelios, pero está dentro del contexto apostólico. Bueno, espero que este estudio te traiga claridad en cuanto a tu entendimiento para que puedas seguir creciendo en la poderosa palabra del Señor. Este ha sido Pastor Lázaro de la Iglesia Agua de Vida. Gracias y